Hola, buenas noches compañeros. Empezaremos el tema hablando sobre la nutrición y la salud bucal. A continuación los integrantes del equipo. Y bueno, para iniciar con el tema de nutrición en salud infantil, es fundamental que unifiquemos dos conceptos que a menudo se confunden en la práctica clínica, pero son distintos, que será la nutrición y el nutriente. Cuando hablamos de nutrición no nos referimos simplemente al acto de comer o de alimentarse. La nutrición será un conjunto de procesos involuntarios y fisiológicos que irán desde la digestión, la absorción hasta el metabolismo celular, mediante los cuales el organismo descompone sus alimentos, en los cuales se capturarán los componentes esenciales y los transportarán a nivel celular para mantener una homeostasis en el caso de pediatría para garantizar el crecimiento y el desarrollo óptimo del niño. Por otro lado, tendremos a los nutrientes, los cuales propiamente serán sustratos bioquímicos o sustancias bioquímicas que se encuentran dentro de los alimentos. Serán la materia prima que necesitan las células para producir energía y formar tejidos y regular las funciones metabólicas. Porque desde una perspectiva de la salud pública, la OMS define la nutrición como un pilar fundamental de la salud infantil. Una mala nutrición en las primeras etapas de la vida no solo va a afectar el peso o las tallas actuales del paciente, sino que también se verá comprometido su desarrollo cognitivo, su sistema inmune y también se verá más predisponente a enfermedades crónicas en la vida adulta. Siguiente. Y bueno, la clasificación de los nutrientes con un enfoque pediátrico se dividirá en macronutrientes y en micronutrientes, en los que los macronutrientes serán las proteínas, los carbohidratos y las grasas, que las proteínas serán las encargadas del crecimiento tisular, los carbohidratos serán la energía para su metabolismo acelerado y las grasas serán esenciales para el desarrollo del sistema nervioso central. Luego tendremos a los micronutrientes, que estos serán muy importantes estos no pueden faltar en el desarrollo, ya que el hierro será muy importante para prevenir la anemia ferropénica, que está súper común en lactantes, el calcio y la vitamina D, que estos van a servir para la mineralización de los huesitos y el desarrollo de sus dientitos, y el zinc, que nos dará un crecimiento lineal en el sistema inmune. Y bueno, continuando con las etapas de la alimentación infantil, las guías de la OMS serán bastante claras, en la que nos indica que de los 0 meses a los 6 meses, el lactante no necesitará nada más que solamente leche materna, o sea, ni siquiera va a necesitar agua, la cual consideraremos un estándar de oro, la leche, porque al ser un tejido vivo, este va a cambiar dependiendo de las necesidades del bebé. Clínicamente, su mayor valor en esta etapa será la inmunidad pasiva, ya que el sistema inmune del bebé será inmaduro, pero al existir la inmunoglobulina A, secretora de leche, recubrirá la mucosa intestinal del niño, actuando como una barrera contra los patógenos. Además, a nivel metabólico, la leche está perfectamente diseñada para no sobrecargar los riñones del bebé, que aún tienen una tasa de filtración glomerular baja. Y bueno, ¿por qué necesitamos la alimentación complementaria a los 6 meses y no antes ni después? Porque hay dos razones médicas principales. La primera será nutricional, en la que el bebé nacerá con una reserva de hierro en el hígado que durará aproximadamente 6 meses, y a esta edad esa reserva pues se agotará y la leche materna ya nos aportará el hierro suficiente, por lo que empezaremos a introducir a la dieta alimentos ricos en este mineral, como lo serán las carnes o las leguminosas. Para esto, para que el niño no desarrolle una anemia ferropénica. La segunda razón será el neurodesarrollo, ya que a los 6 meses el bebé ya se va a poder sentar solito, pero con un apoyo, y desaparecerá su reflejo de extrusión. Este reflejo será el encargado de que los bebés escupan todo lo que entra por la boca, y este, al ya no existir, nos indica que su cuerpo ya será capaz de recibir y de deglutir alimentos de forma segura. Luego pasaremos a la etapa de preescolar y de escolar, en la que el patrón va a cambiar, ya que el crecimiento ya no será tan acelerado como en el primer año de vida, por lo que será normal que los niños presenten una disminución en el apetito, lo que suele asustar a los padres al principio, pero clínicamente será
algo fisiológico. Y aquí entonces el reto ya no será como tal la alimentación o la técnica de alimentación, sino será el comportamiento de esta alimentación, ya que en esta etapa aquí se van a programar los hábitos metabólicos que tendremos para el resto de nuestras vidas. Lamentablemente nosotros nos enfrentamos a una doble carga de malnutrición. Por un lado vigilamos que no haya desnutrición crónica que afecta a la talla, pero por otro lado vigilamos también la existencia de una epidemia de obesidad infantil provocada por este tipo de dietas cariogénicas e industrializadas, lo que nos va a conectar directamente con el siguiente tema de la exposición, que serán cómo estos hábitos dietéticos afectan la salud bucal del paciente. Y bueno, ahora cómo vamos a pasar toda esta teoría a la práctica clínica, pues evaluando el estado nutricional del niño mediante la antropología básica. Aquí será vital recordar que una regla de oro será el peso, ya que el peso nos hablará de las situaciones agudas como una deshidratación, o una gastroenteritis, donde el niño, al ser el niño va a perder peso muy rápido, mientras que la talla nos hablará de la cronicidad, o sea, del tiempo. Por ejemplo, un niño con talla baja para su edad, normalmente va a arrastrar un problema nutricional con el que ya lleva meses o años. Y el perímetro cefálico, por último, pero no se nos debe de olvidar, ya que indirectamente en los primeros 2 años de vida nos indica cómo es el ritmo del crecimiento, o sea, si va creciendo de forma correcta o si no. Y bueno, para interpretar estos datos no solamente vamos a usar valores absolutos de adultos, bueno, de hecho no vamos a utilizar esos valores de adultos, sino vamos a irnos por los patrones de crecimiento de la OMS mediante percentiles y puntuaciones Z. Por ejemplo, si un niño está con un percentil de 50 o en una puntuación Z tiene un marcador de -1 en una sola consulta, eso lo que verdaderamente nos debería de importar aquí, es el seguir el monitoreo longitudinal de la curva, ya que al ver la tendencia de la propia curva a lo largo del tiempo, si un niño que siempre ha tenido un percentil de 75 y de repente la curva cae hasta 15, esa desviación sí nos va a encender los foquitos rojos para detectar a tiempo una desnutrición o también una patología subyacente antes de que la clínica sea evidente. ¿Ya? Pásale. La salud bucal infantil es fundamental para el crecimiento y desarrollo del niño, ya que influye en la alimentación, el habla, la autoestima y la calidad de vida. A nivel mundial, más de 530 millones de niños presentan caries en los dientes temporales o dientes de leche, y entre el 60 y el 90% de los niños en edad escolar han tenido caries dental. Esto demuestra que es una de las enfermedades más frecuentes en la infancia. La caries es una enfermedad infecciosa y multifactorial. Se produce cuando las bacterias de la boca metabolizan los azúcares de los alimentos y generan ácidos que desmineralizan el esmalte dental. La higiene bucal consiste en mantener limpios los dientes, encías, lengua y mucosa oral para eliminar la placa bacteriana y los restos de los alimentos. Las recomendaciones principales son cepillado dental 2 veces al día, uso de pasta dental con 1000 partes por millón de flúor, que fortalece el esmalte y previene la caries. Supervisión del cepillado por los padres hasta los 8 o 10 años, ya que antes de esa edad los niños no tienen la destreza suficiente para hacerlo correctamente. La primera visita al odontopediatra debe realizarse al cumplir el primer año de vida o incluso antes, cuando aparecen los primeros dientes. El objetivo principal de esta consulta es prevenir enfermedades bucales y detectar factores de riesgo de manera temprana. Por ejemplo, durante esta visita, el odontólogo evalúa el riesgo individual de caries, enseña a los padres técnicas adecuadas de higiene bucal, brinda orientación sobre dieta saludable, puede aplicar flúor tópico para fortalecer el esmalte dental. Además, se recomienda que la madre también acuda al odontólogo durante el embarazo. Y la prevención temprana es más efectiva y menos costosa que tratar complicaciones como dolor, infecciones o pérdida dental. En esta diapositiva se explican los principales hábitos y factores que pueden aumentar o disminuir el riesgo de caries dental en los niños. La caries no depende únicamente del cepillado, sino también de la alimentación, el uso de ciertos objetos y las costumbres familiares. Primero vamos a tener la lactancia materna. La lactancia materna es el alimento ideal para el bebé y aporta múltiples beneficios nutricionales e inmunológicos. Sin embargo, una vez que erupcionan los incisivos superiores,
Generalmente alrededor de los 6 a 12 meses es importante evitar que el niño permanezca alimentándose durante toda la noche sin higiene posterior. Durante el sueño disminuye la producción de saliva, que normalmente protege los dientes, por lo que los azúcares permanecen más tiempo en contacto con el esmalte y favorecen la aparición de caries. Respecto al uso del chupón, el chupón no se recomienda de forma prolongada. Si se utiliza, no debe mojarse con miel, azúcar u otras sustancias dulces, ya que esto incrementa notablemente el riesgo de caries. Además, su uso excesivo puede alterar el desarrollo de la mordida y de los maxilares. Respecto a la alimentación saludable, la frecuencia con la que el niño consume azúcares está tan importante como la cantidad. No se deben consumir dulces, jugos industrializados y evitar envasados azucarados mínimo hasta los 2 años. Respecto al uso del biberón, el uso prolongado del biberón, especialmente cuando contiene leche, jugos o bebidas azucaradas, que no es lo ideal, y se utiliza para dormir, se asocia con la llamada caries temprana de la infancia. Por ello se recomienda introducir el uso de taza alrededor del primer año de vida y suspender el biberón antes de los 2 años. Respecto a la transmisión bacteriana, las bacterias que causan caries pueden transmitirse los padres al niño al compartir cucharas, vasos, soplar la comida o limpiar el chupón con la boca. Por eso, además de cuidar la salud bucal del niño, es importante que los cuidadores también mantengan una buena higiene oral. Y el cepillado. El cepillado debe comenzar desde la erupción del primer diente y se realiza 2 veces al día, especialmente antes de dormir, utilizando pasta dental con 1000 partes por millón de flúor y, como se había mencionado anteriormente, los padres deben supervisar y reforzar el cepillado hasta los 8 o 10 años, ya que los niños aún no tienen la habilidad manual suficiente para hacerlo adecuadamente. Bueno, ya vimos como el panorama mundial, pero es importante recalcar que en México tenemos una perspectiva bastante preocupante porque 95% de la población padece caries, pero o sea, de ahí todavía en edad escolar se estudia que más o menos del 70 al 78% tiene caries. Esto es importante porque nosotros como médicos de primer contacto pues debemos tratar de promover esa salud bucal, ¿no? También hay que entender todo esto como algo que se vincula entre sí. La integridad de la cavidad oral con el estado nutricional sobre todo. Y le puedes pasar a la siguiente, por favor. Y esto se vincula porque pues podemos tener estas consecuencias cuando la salud bucal es deficiente, ¿no? Al tener caries, pues puede haber dolor oral crónico por la irritación de las fibras nerviosas pulpares y esto a la vez nos va a causar impacto en el niño como alteración del sueño, irritabilidad y pues obviamente con el dolor va a generar que tenga una afinidad hacia ciertos alimentos y no hacia todos, ¿no? Y así, pues, es como todo un ciclo, obviamente. Va a preferir alimentos que, pues, sean fáciles de consumir o que no mastiquen tan fuerte. Para no masticar tan fuerte, dietas blandas, ultraprocesadas, que a su vez nos van a generar, pues, obviamente, una, eh, un ciclo vicioso, por así decirlo. Y con esto, pues, inflamación sistémica, una liberación de citoquinas y por lo tanto vamos a tener una supresión del apetito y pues eso, o sea, es un ciclo totalmente. Y pues también puede tener un impacto psicosocial por la estética dental afectada y por el dolor que ya mencionamos. Y si esto se vuelve crónico por la inflamación sistémica, o sea, puede llegar hasta generar una anemia por procesos crónicos inflamatorios. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Ahora, ¿cuál es el papel de la nutrición en la salud bucal? Bueno, pues es muy importante obviamente tener una adecuada nutrición porque esto nos va a ayudar a su vez pues a mantener dientes sanos, ¿no? Primero, pues el calcio y el fósforo nos van a ayudar a la formación del esmalte y la dentina incluso eh, desde el crecimiento perinatal, ¿no? La vitamina D nos va a facilitar la absorción del calcio y a regular su concentración en la saliva y esto es importante para mantener un buen pH y así pues evitar el crecimiento bacteriano. Las- la nutrición pues adecuada con proteínas pues obviamente nos va a ayudar a la formación de dentina y del tejido pulpar. La vitamina C nos va a ser un cofactor para la integridad, para la síntesis de colágeno, perdón,
pues obviamente de los ligamentos, y la vitamina A nos va a ser crucial para la integridad de la mucosa oral y las glándulas salivales. Su deficiencia puede causar boca seca. Y finalmente el hierro y el zinc nos ayudan a tener una mejor respuesta inmunológica y reparación, pues justamente para poder controlar como y evitar el tema de las caries. Pues pasarle a la siguiente. Ahora, ¿cuál es? Digamos que tenemos como dos dietas, ¿no? La alimentación protectora y la cariogénica. Por su parte, la protectora, pues obviamente va a ser lo que ya conocemos, ¿no? Pero pues lo que sí o sí debemos promover más en los padres o educar, pues obviamente pura agua simple, obviamente evitar los refrescos, los jugos, eh, consumo de frutas y verduras, eso sí, porque pues esto nos va a aportar fibras y esta fibrosa va a estimular la autolimpieza pues mecánica. También pues lácteos, obviamente que no estén azucarados, ¿no? O sea, nada de danonino o así, porque pues tiene un montón de azúcar y esas cosas, pero ajá. Y pues la alimentación cariogénica pues van a ser toda esta parte, ¿no? Obviamente de dulces, refrescos, jugos, snacks pegajosos y todo lo que contenga azúcar. Y esto nos va a impactar sobre todo en el pH salival. Eh, sí, porque nos van a generar un descenso y con ello, pues obviamente vamos a tener una acidificación de la saliva que va a volver propensa a las piezas dentales, pues a formar caries. ¿Le puedes pasar la siguiente? También debemos entender pues la caries como una enfermedad tal cual, ¿no? O sea, necesitamos un huésped, un microorganismo y pues en este caso también el sustrato y va a depender del tiempo. Entonces, o sea, es algo complejo, ¿no? No es nada más como de, ay, comí mucho azúcar y no, y ya, ¿no? O sea, también pues entender que del huésped, por ejemplo, depende pues que los dientes estén como bien formados y pues eso depende de la nutrición que tenga desde la leche materna hasta que esté creciendo el dientecito. Eh, igual por la saliva. Y en cuanto al sustrato, pues se refiere completamente pues a la nutrición, ¿no? Si hay presencia de carbohidratos que pueden ser muy fermentables, pues obviamente vamos a tener como mayor factor de riesgo para la formación de caries. Por ejemplo, los carbohidratos pueden ser sacarosa, glucosa, fructosa y otros. Y en cuanto a los microorganismos, pues tenemos una biopelícula dental. Que si se altera y se domina por bacterias acidogénicas, pues, como por ejemplo Streptococcus mutans, pues obviamente van a hacer daño al dientito, ¿verdad? Y de ahí pues ya, obviamente podemos definir los factores de riesgo, ¿no? Un consumo frecuente de azúcar, el uso de biberón nocturno, como ya se mencionó, de preferencia no, bebidas endulzadas, alimentación nocturna prolongada y mala higiene. Porque pues si pasamos mucho tiempo con el sustrato para el microorganismo, pues obviamente se va a formar de manera más fácil. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, nosotros como médicos de primer contacto, pues es importante promover la salud vocal. Como ya se mencionó, pues obviamente recomendar la visita odontológica, supervisar el cepillado y los hábitos desde el embarazo. Pero también nosotros mismos debemos valorar y tener como muy en cuenta hacer un diagnóstico diferencial ante el rechazo alimentario, ¿no? Pensar por qué no está comiendo nuestro niño, bueno, en nuestra infancia, tal vez sea por justamente el dolor crónico, ¿no? Y también pues tener una inspección rutinaria como parte de la revisión del niño, ¿no? Había una frase que me gustó que dice así, levantar el labio e inspeccionar la cavidad oral debe ser un paso obligatorio en toda exploración física del niño sano. Parece muy importante eso porque en general yo no he visto que se revise tan bien la boquita. Y pues finalmente reforzar la idea de que el rechazar el consumo de azúcar es también prevenir la obesidad, pero es también salvar el ecosistema bucodental. Y listo. Gracias. Ok, ahora vamos a hablar sobre la nutrición enteral. Para empezar, en la nutrición tenemos que saber
que es muy importante, ya que el crecimiento durante la lactancia es la etapa donde el niño necesita más energía en relación a su peso y a su composición. Y además de que es muy importante para su desarrollo cognitivo. El desarrollo durante la infancia es cuando el niño tiene un mayor crecimiento, que es el 60% del total, y este va aumentando ya en la adolescencia anualmente. Tenemos que también un concepto muy importante, que es la ingesta dietética recomendada, ya que el Comité de Alimentos y de Nutrición de Estados Unidos y la IOM tienen estándares acerca de los requerimientos energéticos que debe de tener el niño dependiendo de su edad y de su composición en un individuo sano. Esto depende de la edad, el sexo, el peso, la talla y el nivel de actividad física. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, en la primera tabla, justamente de los requerimientos energéticos. ¿Cómo se saca el requerimiento energético? En lactantes y niños pequeños se requiere justamente eh, el peso del niño y esa sería la medida. Siendo que para de 0 a 3 meses es el requerimiento energético es igual a 89 por el peso en kilogramos menos 100 y a esto se le suma 175 y ese sería el requerimiento energético. Sin embargo, ya cuando hablamos de niños y adolescentes, estos niños ya realizan actividades físicas, entonces ya se toma en cuenta el AF, que indica el coeficiente de actividad física y este se divide en varios niveles que podemos ver al final de la tabla, en la parte de abajo, en donde dependiendo de la actividad física que realice el niño, si es sedentario o es muy activo, se le da un puntaje diferente para ver cuál es la necesidad de alimentos que requiere, ya sea en niños o en niñas. Y en la siguiente tabla tenemos un porcentaje de intervalos de distribución de macronutrientes. En esta tabla se ejemplifica la necesidad del porcentaje de grasas, proteínas y hidratos de carbono que requiere el niño dependiendo de su edad. Ok, ahora para la nutrición enteral, ¿qué es? La nutrición enteral es un tratamiento eficaz para el soporte nutricional de, en este caso, pacientes pediátricos que no pueden ingerir o alimentarse por la vía oral. Entonces requiere de una evaluación nutricional esencial para determinar el estado nutricional en el que se encuentra el paciente y de ahí ver cuáles son sus requerimientos energéticos y cuáles desde ahí sus datos antropométricos y su composición corporal y ver cuál es la necesidad energética que requiere justamente. Esta se da en una administración de nutrientes directamente por el tracto gastrointestinal mediante una sonda o la boca. Y aquí hay una frase, si el intestino funciona, úsalo. La alimentación o nutrición enteral es más efectiva que la nutrición parenteral, ya que ayuda a, bueno, ahorita explico los beneficios más abajo, ya que si no se utiliza, se puede atrofiar e introducir nutrientes a la luz intestinal, estimula el tropismo celular. Entre los beneficios tenemos efectos de barrera. ¿Esto qué quiere decir? Que existen uniones de light junctions en los cuales evitamos que por estos medios de que los enterocitos están juntos, que entren bacterias y se pueda dar una infección. A nivel inmunológico hay secreción de IgAS en el tejido linfoide asociado al intestino, que es el GALT. Metabólico ayuda a metabolizar más rápido los nutrientes con el hígado. Hay menos complicaciones infecciosas, como ya mencioné, y requiere un menor gasto económico a comparación de la nutrición parenteral. Entre los criterios, tenemos 3 criterios importantes. En un paciente pediátrico que tiene un tracto, necesitamos un paciente pediátrico que tenga un tracto gastrointestinal funcional, que esté funcionando correctamente, y, pero que tiene una incapacidad de ingerir nutrientes por vía oral.
Y en esta ingesta, en pacientes pediátricos un poquito más grandes, que la ingesta oral sea inferior al 60 al 80% de su requerimiento estimado por 7 a 10 días y en lactantes pequeños que sea de 3 a 5 días. Entre las indicaciones tenemos alteraciones neurológicas y neuromusculares, falta de ingesta por disminución. Aquí se encuentra parálisis cerebral infantil, homeopatías, justamente porque los pacientes tienen una disfunción vulvar, entonces los músculos de la deglución no funcionan correctamente y existe un riesgo mayor a que los pacientes tengan problemas de broncoaspiración. Inmadurez refleja prematuro los recién nacidos de menos de 32 a 34 semanas de gestación. Estos recién nacidos prematuros no tienen una capacidad de regular la deglución, la succión y la respiración. Entonces, igual es un problema de atragantamiento que puedan tener. Y en este caso se utiliza una sonda orogástrica. Un traumatismo cráneoencefálico o coma, justamente el paciente no está activo y no tiene la capacidad de ingerir alimentos por sí mismos, entonces requiere una sonda. Segundo caso, estados hipermetabólicos o de elevado gastroenergético, la demanda supera la ingesta. En cardiopatías congénitas de tipo donde hay unión interventricular, entonces aquí el paciente requiere mayor gasto energético y la alimentación justamente oral no es suficiente para suministrar esta energía. Pacientes grandes o quemados o politraumáticos, el estado metabólico es muy grande, requiere mayor energía, entonces justamente el uso de este tipo de sondas es muy buena. O la fibrosis quística o enfermedades respiratorias crónicas. Aquí existe la taquipnea, entonces no hay suficiente oxígeno. Y al administrar un alimento por vía oral normal, requiere oxígeno y se gasta de esta forma, entonces es mejor utilizar una sonda. Ahora, patologías gastrointestinales, mala absorción o necesidad de repaso segmentario. Enfermedad intestinal crónica como el síndrome de Crohn, en el cual se requieren fórmulas polimétricas o ionizadas que se utilizan justamente para el tratamiento de esta enfermedad de Crohn y han demostrado una eficacia similar a los corticoides, pero sin sus efectos secundarios en el crecimiento. También el síndrome de intestino corto, en el cual hay una fase de adaptación. Tras una resección quirúrgica masiva, la presencia de nutrientes en la luz intestinal hace que este estímulo ayude a potenciar la hiperplasia de las vellosidades y haya una adaptación intestinal. Ahora la anorexia o caquexia secundaria. En pacientes oncológicos justamente que cursan por una quimioterapia o radioterapia, existe la mucosis severa. ¿Qué es esto? Existen úlceras dolorosas en la boca y el esófago, lo cual causa que el paciente no adquiere el gusto de alimentarse. Entonces, estas ondas ayudan a que el niño coma y no haya dolor al ingerir los alimentos. Existen contraindicaciones absolutas, como el hilio paralítico o metabólico. En esta opción de que el paciente ingiera alimentos normalmente con el hilio paralítico o metabólico, el paciente al ponerle la sonda, justamente el alimento lo que causa es la necesidad de volverlo a vomitar porque existe una presión intraluminal que puede causar una perforación gastrointestinal al final, igual la perforación gastrointestinal, en el cual los pacientes que si se les da la sonda justamente una alimentación por este medio, hay una infección, ya que hay una perforación gastrointestinal a la hora de administrar el alimento, puede haber una peritonitis eh, ¿cómo se llama? Química. Y después tenemos una enterocolitis necrosante, en el cual si se administra alimentos y ya tenemos justamente una enterocolitis necrosante en el cual hay bacterias, al administrar los alimentos va a haber una progresión más rápida de esta necrosis.
choque hemodinámico inestable. Cuando tenemos un choque hemodinámico inestable, no tenemos la capacidad de realizar, por ejemplo, dos cosas a la vez, en este caso, de administrar alimentos y a la vez mantener el balance entre nuestra perfusión sanguínea, entonces no es recomendable. Y una hemorragia digestiva activa o masiva, tampoco, porque en el tracto gastrointestinal va a haber una mayor cantidad de sangre que de nutrientes y no va a haber una correcta ingesta o absorción de estos. Otra contraindicación son fístulas enterocutáneas de alto débito, que es de más de 500 mililitros sobre día en adultos y proporcional en niños. Si se utiliza justamente una sonda, por la fístula se va a fugar el alimento y puede impedir una cicatrización. Lo debido en este caso es utilizar una sonda post-yeyunal en el cual vamos a tener que la úlcera va a estar en la parte superior a esta y no va a influir con la cicatrización de la fístula. También tenemos como segunda contraindicación relativa vómitos y diarreas severas o refractarias. Si el tránsito está acelerado o extremo, hay una intolerancia gástrica severa a pesar de antieméticos, vamos a reevaluar la infusión o la osmolaridad de la fórmula antes de suspenderla por completo, ya que esta diarrea que tengamos se debe a una mala administración de la fórmula. Esta administración de la fórmula debe ser de forma lenta, que es de 15 a 30 mililitros sobre kilogramos sobre día. Y tenemos igual la pancreatitis aguda grave. Clásicamente se suspende por toda vía oral, pero esta puede utilizarse con una sonda nasoyeyunal, ya que esta va después del triángulo de Treitz, del ligamento de Treitz, y esta no estimula de manera significativa el páncreas y mantiene la barrera intestinal siendo superior a la nutrición parenteral. Tenemos la pancreatitis grave, que ya habían mencionado, que se suspende por vía oral y se utiliza justamente la sonda nasoyeyunal. Bueno, ahora pasando a las vías de acceso y en cómo elegirlas, lo primero que tenemos que hacer es hacernos dos preguntas. La primera es cuánto tiempo va a necesitar la sonda y la segunda es si el paciente tiene un vaciamiento gástrico normal o algún riesgo de aspiración. En cuanto a la primera pregunta, si vamos a ocupar la sonda por menos de 4 a 6 semanas, se va a elegir una vía transnasal o transoral. Y si la vamos a ocupar por más de 6 semanas, se requiere un acceso percutáneo, que sería mediante un método quirúrgico o endoscópico. Y en cuanto a la segunda pregunta, si el estómago funciona bien y no tiene ningún reflujo severo, se va a preferir la vía gástrica, que sería la fisiológica. Y si tenemos alguna gastroparesia, es decir, que el estómago esté vaciando lentamente o que se encuentre completamente quieto, o vómitos o riesgo de neumonía por aspiración, lo que hacemos es saltarnos el píloro y nos vamos directamente al intestino, que sería una vía postpilórica. Luego a los accesos a corto plazo, la siguiente diapositiva, por favor, que van a ser de menos de 4 a 6 semanas, tenemos que van a ser métodos temporales que se colocan sin necesidad de quirófano. Primero tenemos a la sonda nasogástrica y a la sonda orogástrica. En estas sondas, el extremo de la sonda va a descansar en el cuerpo del estómago, es decir, vamos a estar proporcionando la fórmula directamente al estómago. En adultos casi siempre se usa la vía nasal, pero en neonatos y en lactantes se prefiere la vía orogástrica. Esto porque los bebés son respiradores nasales, es decir, van a usar más que nada la nariz, y una sonda en la nariz puede obstruir su vía aérea, lo que aumentaría pues el trabajo respiratorio y puede causarles hipoxia. Esta vía pues es la más fisiológica porque estamos depositando directamente la fórmula al estómago. Por lo tanto, permitimos que el estómago use su función y también usemos el ácido estomacal como una barrera antibacteriana. Una desventaja sería que pues estéticamente se ve mal
también puede haber riesgo de sinusitis o alguna lesión por la presión en la narina, además de que pues el nene se puede sacar la sonda muy fácilmente. Luego también tenemos a la sonda postpilórica. En la siguiente diapositiva, por favor. Estas postpilóricas son la nasoduodenal y la nasoyeyunal. En estas sondas, la punta de la sonda va a pasar el píloro, son las postpilóricas. Y se puede posicionar directamente en el duodeno o pasando el ligamento de Treitz, que sería ya en el yeyuno. Estas sondas van a estar indicadas en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico o algún vaciamiento gástrico retrasado, ¿no? También como pancreatitis aguda o niños intubados con alto riesgo de broncoaspiración. Las desventajas con este tipo de sondas es que pues la colocación es mucho más compleja. Nosotros al colocar una sonda no podemos saber si ya estamos en el yeyuno o si ya estamos en el duodeno. Por lo tanto, requiere pues una guía fluoroscópica o endoscópica. Luego, pasando a los accesos a largo plazo, estas se ocupan cuando el soporte nutricional pues, va a ser prolongado y las ondas nasales pueden llegar a causar alguna úlcera por presión o inflamación del esófago, además de que pueden dañar la calidad de vida del niño. Primero tenemos a la gastrotomía, que va a estar indicada en niños con trastornos de deglución crónicos, es decir, que tengan alguna parálisis cerebral o una enfermedad neuromuscular. Aquí esta gastrotomía va a ser un acceso directo al estómago a través de la pared abdominal. Y una de las ventajas de esta gastrotomía es que una vez que el trayecto de la gastrotomía madura, que es alrededor de 6 u 8 semanas, la sonda larga se puede cambiar por un botón que va a estar al ras de la piel. Y este botón tiene una válvula unidireccional y se conecta solamente al momento en el que pues, vamos a pasar nosotros una fórmula, lo cual pues digamos que mejora la calidad de vida del niño. Y también tenemos a la yeyunostomía en la siguiente diapositiva, que va a ser pues un acceso directo al yeyuno a través de la pared abdominal. Esta va a estar indicada en pacientes que requieren nutrición igual a largo plazo, pero que el estómago pues se encuentre inhabilitado. Y luego pasando hacia los tipos de fórmulas infantiles, tenemos dos tipos de clasificaciones principales, que sería según el grado de hidrólisis, es decir, qué tan complejos son los nutrientes que se están administrando, y según su densidad calórica. Según el grado de hidrólisis, pues es la clasificación más usada, y esto depende del estado de la proteína o de los azúcares que se están administrando. Por lo tanto, también van a determinar qué tanto esfuerzo tiene que hacer el niño, pues para procesar todos estos nutrientes. En estas clasificaciones tenemos primero a las fórmulas poliméricas en la siguiente diapositiva, que pues van a ser, digamos, los nutrientes intactos, así como si nosotros nos los estuviéramos comiendo por nuestra propia boca. Van a ser proteínas que van a estar enteras, carbohidratos que van a ser polímeros de glucosa, es decir, muchas glucosas, y los lípidos van a ser triglicéridos de cadena larga. Entonces, pues estos nutrientes van a requerir una función motora, gástrica, pancreática y absortiva intestinal completamente intacta, porque pues vamos a tener que realizar todo el proceso de digestión. Esta fórmula se encuentra indicada en niños que tienen pues el tracto gastrointestinal sano, pero que no pueden comer por la vía oral, ¿no? Por ejemplo, que tengan alguna parálisis cerebral o una desnutrición leve a moderada. Estas fórmulas van a tener una osmolaridad entre baja y moderada, que pues tiene entre 250 a 350 miliosmoles por litro. Lo normal sería pues entre 300 y 290, ¿no? Por lo tanto, son muy bien toleradas y tienen bajo riesgo de causar diarrea. Luego tenemos a las fórmulas oligoméricas en la siguiente diapositiva, que pues también se conocen como semielementales o hidrolizadas. Estas van a estar, digamos, predigeridas, como si ya hubiéramos utilizado actividad enzimática en estas, ay, perdón, mi gato, en estos nutrientes. Es decir, en lugar de tener una proteína completa, vamos a tener dipéptidos, no vamos a tener toda la cadena larga de aminoácidos. Y esto nos da una gran ventaja, porque pues estos dipéptidos o tripéptidos se van a absorber de forma mucho más rápida en el enterocito a través del cotransportador PEPT1. En lugar de tener, por ejemplo, largas cadenas de glucosas, tenemos nada más glucosas libres. En la siguiente diapositiva tenemos a las fórmulas monoméricas, que sería como ya lo más pequeño de lo más pequeño, y en donde en lugar de tener dipéptidos o tripéptidos, tenemos ya solamente los aminoácidos.
y van a estar indicadas solamente en casos severos en donde no hayan funcionado las fórmulas hidrolizadas, como por ejemplo una esofagitis, un síndrome de intestino corto o fístulas enterocutáneas de alto débito. En este caso, las desventajas de las fórmulas elementales es que al estar, digamos, completamente fraccionadas, la osmolaridad va a aumentar muchísimo, por lo tanto puede ser poco tolerada o causar alguna diarrea osmótica. Y por último, la clasificación según la densidad calórica, que, pues como su nombre lo dice, vamos a tener isocalóricas, que serían como las estándar, en donde pues una kilocaloría corresponde a 1 mililitro, y sería como la concentración normal que usamos, ¿no? Porque cubre los requerimientos de un niño promedio sin restricciones. Y también tenemos a las hipercalóricas, que es como de 1.2 a 1.5 kilocalorías por mililitro. Estas aportarían más energía y menos volumen. Por lo tanto, pues podemos estar jugando un poco con los volúmenes. Podemos aportar menos el líquido y tener como la misma cantidad de energía hacia el niño. Y luego tenemos las hipocalóricas, que serían entre 0.6 a 0.8 kilocalorías por mililitro. Estas van a ser principalmente diluciones de las fórmulas y se usan principalmente en casos en donde pues, el soporte enteral va a ser hacia personas desnutridas, ¿no? Porque lo hacemos para ver qué tanto está aceptando la fórmula el niño. Y pues la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya revisamos cómo es que vamos a elegir la fórmula. Ahora vamos a ver cómo es que ésta se administra. Para ello es importante retomar el punto que veíamos al inicio, el cual, dependiendo de la zona en donde esté la sonda, ya por los requerimientos que hemos mencionado, va a ser el método de administración. Entonces vamos a tener que requiere una estabilidad clínica y una ubicación anatómica de la sonda. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, de favor? Dentro de los métodos de administración vamos a tener la forma en la que se infunde la fórmula, que es de forma intermitente, es decir, por bolos. Estos bolos se dice que es mediante una jeringa o por bolsas de gravedad, que es lo que se encarga más que nada en nutrición clínica. La ventaja que tiene y uno de los principales beneficios de la infusión intermitente por bolos es el tiempo. Esta dura aproximadamente de 20 a 30 minutos, por lo cual no es un tiempo tan prolongado. Pero ojo aquí, esta solo se puede ocupar en estómago, es decir, si la sonda llega a esta parte del tracto gastrointestinal. Dentro de otra de las ventajas que tiene es que es más fisiológico. ¿Por qué? Porque si recordamos, la distensión del estómago también libera ciertas hormonas como lo es la gastrina y permite sobre todo una mayor interacción fisiológica tanto en la parte estomacal como del resto del tracto gastrointestinal. Ahora bien, otra parte muy importante es que estamos tratando con niños y estos van a requerir estar en movimiento constante, en estar, pues sí, en situaciones que los estimulen, por lo cual al tomar 30 minutos únicamente se pausa el juego por este tiempo y puede retomar sus actividades como si nada. Si me apoyas con la siguiente diapositiva. La siguiente es de infusión continua. Esta se basa una infusión más lenta, se dice que es de 12 a 24 horas. Requiere obligatoriamente, como lo muestra una imagen, una bomba de infusión enteral. Esta bomba de infusión enteral lo que va a hacer es estar proveyéndole al niño durante todo este tiempo de forma muy paulatina en la infusión el requerimiento nutricional que requiere. Esta se ocupa solo en casos de que sea pospilórico. ¿Por qué? Porque ya quedamos que la anterior era para en caso de que esté en tracto gastrointestinal antes del píloro. Este es pospilórico. Y la mayor ventaja que tiene es que disminuye el riesgo de broncoaspiración. Ya habíamos mencionado al inicio que a veces se complica un poquito el estar administrando constantemente estas ondas. Entonces, de esta es un poquito más segura. Sin embargo, aquí vienen tres puntos bien importantes. Uno, el costo de esta bomba de infusión. Esta bomba llega a ser muy elevada y sobre todo porque se requiere durante muchos días. Otro, también limitan la movilidad. Estamos hablando que hay veces en las que se coloca por 12 horas, hay veces en las que se coloca por 24 horas. Entonces, es esta relación en la que llega a afectar un poquito a la movilidad del niño. Y retomando el punto, estamos tratando con niños. Entonces, esa es una parte que conviene tomar en cuenta a la hora de escoger este método.
Otra cosa importante es el síndrome de dumping. El síndrome de dumping básicamente es este rechazo hacia la vía, ya sea por el choque osmolar que había mencionado mi compañero antes, ya sea por no escoger la fórmula adecuada, porque simplemente el tracto gastrointestinal no se encuentra de la manera adecuada para recibir estos nutrientes. Son estos síntomas los que va a derivar en este síndrome. ¿Podrías cambiar a la siguiente? Bien, tenemos otra, la cual es la infusión cíclica. Esta es una modificación a la variable de continua que acabamos de revisar. Esta se realiza en un promedio de 8 a 12 horas y tiene una ventaja muy importante, que es que se puede dejar durante la noche. Entonces el niño se alimenta durante la noche, no interrumpe tanto sus horas de juego como sus actividades en clase. Entonces estimula también lo que es el apetito durante el día para ir cambiando a una transición oral, y es que es principalmente para lo que se ocupa esta, el ir retirando un poco a poco el uso de estas sondas para ir implementando una alimentación vía oral. Entonces tenemos que el uso se da en pacientes crónicos y aquí hay una pequeña tablita que resume más o menos todo lo que hemos visto. Como cada método, ya sea por bolo, por continuo o cíclico, depende sobre todo de la ubicación de la sonda y que cada uno va a tener sus ventajas y desventajas. Ahora bien, ya platicamos mucho acerca de cómo elegir el tipo de sonda, ya platicamos mucho sobre el tipo de fórmula que se tiene que utilizar, pero tenemos una cuestión importante, la cual son complicaciones. De esta vamos a tener de tres tipos: mecánica, gastrointestinal y metabólica. Comenzando con la mecánica, si me haces favor de cambiar la diapo. Va, muchas gracias. Dentro de la mecánica podemos encontrar varias cosas. Primero, una oclusión total. A esto se le llama obstrucción. Esto es por el mismo paso continuo y el uso de la sonda, se puede llegar a ocluir. Para evitarlo, se recomienda en las guías que se haga un lavado con agua, de preferencia que sea tibia, y que sea después de cada uso de la sonda. Se menciona que es de 3 a 5 mililitros, únicamente se infusiona, y esto es para hacer una especie de lavado y que no quede residuos que se puedan obstruir posteriormente. Otra cosa es el desplazamiento. Recordemos, estamos tratando con niños, y entonces es común que se lleguen a jugar la sonda, es común que de repente se desprenda o simplemente que por el mismo movimiento propio se llegue a desplazar. ¿Y esto qué nos va a ocasionar? Un fallo mecánico. Entonces, aquí hay una pequeña nota que dice riesgo de cierre en estoma en gastrostomías, porque si recuerdan, esa pequeña oclusión se puede llegar a cerrar completamente. Entonces aquí es donde nos recomiendan que si se llega a mover la sonda o incluso se llega a salir, que pongas una momentánea, únicamente para mantener permeable la vía. Otra cuestión son las lesiones por presión. Estas ya se habían mencionado antes, sin embargo, el recordar que también el tener un objeto físico dentro de la cavidad puede llegar a derivar en úlceras nasales o en granulomas. Esto de cierta forma puede ocasionar que se imposibilite el uso de esta vía y pues sobre todo que sea incómodo para el paciente. ¿Le puedes cambiar de diapo? Justo, gracias. Continuando con otro tipo de complicaciones, tenemos las gastrointestinales. Y es que, a ver, si bien es cierto que podemos escoger la fórmula y la cantidad de osmolaridad que tiene y es en base al requerimiento nutricional, también existe la posibilidad de generarle diarrea, ya sea por la velocidad excesiva en la cual se administra la solución o simplemente por la contaminación, que sería un mal manejo de la sonda. También por la propia osmolaridad, como lo había mencionado antes mi compañero. Y también otra cuestión es que tenemos una parte que es residuo gástrico. Esta se dice que es alarmante si es mayor al 50% del bolo anterior. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando que no hay una correcta absorción por parte del tracto gastrointestinal de los nutrientes. Entonces tendríamos que estar monitorizando constantemente esta sonda y sobre todo la capacidad que tiene nuestro paciente de absorber los nutrientes.
También se habla de que existen riesgos como el vómito, la regurgitación, y esto depende mucho de la vía que estamos utilizando, ya sea si la sonda llega a antes del píloro o después del píloro, pero se dice que eleva críticamente el riesgo de complicación, tanto de infecciones como de neumonías por broncoaspiración. ¿Le podrías cambiar a la diapositiva? Ya bien, hablando de complicaciones metabólicas, tenemos una muy importante, que es el síndrome de realimentación. Este no se da únicamente en pacientes pediátricos, se da simplemente en cualquier paciente que esté desnutrido y se le dé una cantidad elevada de nutrientes. Este choque es lo que nos permite tener una desregulación, sobre todo por vías de ATP. Ya les decía, un ayuno o una desnutrición provocan catabolismo. Si tú le pasas una carga de glucosa sumamente elevada, ¿qué es lo que va a generar? Un pico de insulina. Esto, a su vez, deriva en una entrada masiva tanto de fósforo como de potasio, como de magnesio al interior de la célula, lo que va a generar una hipofosfatemia severa. Y esto es a lo que se le conoce como síndrome de realimentación. Ojo aquí. La forma más probable que tenemos de prevenir esto es hacerlo de manera gradual, el irle dando pequeñas dosis de glucosa o simplemente de la fórmula que vamos a elegir, ver cómo su cuerpo lo tolera e ir aumentando progresivamente, va a hacer que este síndrome no se lleve a cabo. Si me haces favor de cambiar a la siguiente diapositiva, va. Ya les decía. La prevención es iniciar al 25 o hasta el 50% de los requerimientos que le vamos a dar para mantenerlo. Esto en un promedio de 3 a 5 días. Ya posteriormente estos 5 días o estos 3 días se puede ir aumentando la cantidad hasta completar su dieta y su requerimiento basal. Otra cosa es monitorizar los electrolitos. Ya les decía, el principal problema de este síndrome es el desbalance electrolítico. Y dentro de lo que más nos preocupa es que puede causar falla rítmica y falla cardíaca. También puede causar parálisis diafragmática o incluso la muerte. Entonces, por eso es bien importante el tener en cuenta este síndrome a la hora de que queramos implementar una nutrición por esta vía. Eh, si me haces favor de pasar a la siguiente diapositiva. Ahora bien, ya estuvimos hablando de complicaciones, de cómo ponerlas, de qué vía utilizar. Falta una parte muy importante que es el cómo monitorizarlo. Si bien hemos dado pequeñas notas sobre, por ejemplo, el que veas que se está absorbiendo correctamente o el que hagas lavados constantemente, eh, en general lo que a cualquier sonda se le debe de hacer es monitorizarla, tanto en peso como en electrolitos, como en posición y como físicamente al paciente. El peso se toma de manera diaria. Los electrolitos se toman diario al inicio, se toma un promedio de, igual, dependiendo de cuánto tiempo se va a dejar la sonda, es como se van monitorizando. En cuanto a la sonda y la verificación de la posición, se debe de hacer antes de cada toma, antes de cada administración, se debe corroborar que la vía esté permeable y sobre todo que pueda darse esta nutrición por esta vía. Y otra es, en cuanto al paciente en general, vigilar la distensión y los perímetros. Esto ya lo hemos revisado en diferentes sesiones, cómo los perímetros van cambiando dependiendo de la edad, pero es importante mantenerlos constantes y sobre todo monitorizarlos. Bueno, ya para ir finalizando el tema, vamos a ver la nutrición parenteral. Ya vimos qué es la nutrición enteral, pero cuando un niño no puede recibir la alimentación por vía oral o enteral, pues existe un gran riesgo de que tenga una desnutrición o un retraso en el crecimiento y por ende, pues que tenga complicaciones graves. Entonces, en estos casos, pues el pequeñito debe de recibir alimentación por nutrición parenteral. Esta pues nos va a permitir administrar nutrientes directamente al torrente sanguíneo y pues administrar diversos elementos, ¿no? Este tipo de nutrición parenteral es muy importante en recién nacidos, prematuros y pacientes que están críticamente enfermos,
ya que aunque tengan un periodo, aunque sea muy corto de ayuno, pues puede afectar mucho en su crecimiento y en la recuperación de estos, pues de estos niños, porque como lo mencionaban mis compañeros, pues al final de cuentas estamos trabajando con pequeñitos, ¿no? Entonces, esta nutrición parenteral se define como la administración de macro y micronutrientes por vía intravenosa, con el objetivo de poder cubrir las necesidades nutricionales de nuestro paciente cuando pues, el tubo digestivo no puede utilizarse adecuadamente. Y esa técnica pues, nos va a aportar energía, proteínas, también de igual manera grasas o electrolitos y se va a administrar a través de catéteres venosos especiales. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Está la cámara. El objetivo de este tipo de nutrición, pues, es mantener un adecuado estado nutricional de nuestros pacientitos y principalmente el objetivo más relevante es favorecer el crecimiento y el desarrollo. O sea, pues al final de cuentas son pacientes recién nacidos y lactantes que están en este proceso de crecimiento y desarrollo y pues debemos de enfocarnos más en ese punto. También pues evitar una desnutrición hospitalaria y obviamente pues mejorar la recuperación de nuestro paciente y disminuir las complicaciones. ¿Puedes cambiar a la siguiente? Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios de indicación de este tipo de nutrición? Pues como ya lo mencioné, pues se utiliza principalmente en pacientes que no pueden alimentarse por vía enteral o que no toleran adecuadamente los alimentos. Aquí en esta diapositiva los dividí primero en tres. Podemos encontrar primero que el paciente tenga alguna patología digestiva, que pues haya tenido alguna cirugía, una resección intestinal o una peritonitis, la cual pues no permita alimentarnos por el tubo digestivo. De igual manera, una patología extradigestiva, pues que tenga alguna enfermedad en la boca, que sean pacientes oncológicos, como por ejemplo con mucositis, que pues no pueden administrar el alimento a través de la vía oral. O también existen criterios temporales. Cuando pues el paciente tiene un ayuno igual o superior a de 3 a 5 días o cuando tenemos a recién nacidos prematuros que hayan tenido un ayuno de 24 horas. Repito, o sea, aunque su ayuno sea muy corto, o sea, sea muy breve, aunque sea de 24 horas, pues sí es muy relevante que se recuperen todos esos nutrientes que se han perdido porque pues al final de cuentas pues son pues pequeñitos, ¿no? ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Aquí colocamos una tabla en donde se anotaron varios criterios de indicación, como por ejemplo, pues que nuestro paciente tenga algún síndrome de intestino corto, enterocolitis necrosante o que tenga alguna obstrucción intestinal que no permita la alimentación. Eh, y pues existen varias patologías en las cuales se consideran pues un criterio de indicación para este tipo de nutrición. También se va a utilizar para aquellos pacientes críticos o que estén, por ejemplo, quemados, que no se pueden, no pueden igual comer, o pacientes sépticos que también tengan una desnutrición severa o prematuros muy extremos, se utiliza este tipo de nutrición. ¿Puedes dar a la siguiente? Ahora, ¿cuáles van a ser los componentes de ese tipo de nutrición? En primera instancia, pues vamos a tener a los carbohidratos. Esta se administra en forma de glucosa o de dextrosa y la función principal de este componente va a ser proporcionar energía inmediata al organismo. Y se considera que es el componente más importante porque pues estos pequeñitos van a tener pocas reservas de glucógeno y pues necesitan una energía constante para crecer y mantener sus funciones vitales. Entonces, se considera que esa es la más importante, pero debemos de tener precaución al utilizar los carbohidratos
porque pues podemos causar problemas como por ejemplo una hiperglucemia, una steatosis hepática o pues un aumento de triglicéridos. También tenemos las proteínas, que esas las vamos a administrar en forma de aminoácidos y pues van a ser fundamentales para el crecimiento y la reparación de los tejidos o la cicatrización del pacientito o producción pues de enzimas y hormonas. Y igual, también tenemos que tener esa precaución al utilizarlos porque es una sobrecarga de estos podemos causar un problema renal o alteraciones metabólicas. Y en la diapositiva colocamos un recuadro en donde se, se ve qué tipo de, cuánto requerimiento de aminoácidos se va a utilizar dependiendo del estado del paciente. Por ejemplo, si es un recién nacido pretérmino o a término, pues no va a ser lo mismo, va a variar la cantidad de aminoácidos que debemos de administrarle al pacientito. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ahora, también tenemos un componente importante que son los lípidos, que son emulsiones de grasas intravenosas. Estas pues nos van a ayudar a aportar energía concentrada y proporcionar ácidos grasos esenciales. Esto nos va a ayudar a favorecer pues el desarrollo neurológico del bebé y a absorber vitaminas liposolubles. Eh, También de igual manera debemos de tener precaución porque pues si tenemos un aporte inadecuado de podemos causar una hipertrigliceridemia o colestasis o estatosis hepática. También tenemos los electrolitos, que pues los principales, como recordaremos, pues son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y pues estos nos van a ayudar a mantener un equilibrio hídrico, igual a mantener una adecuada función cardíaca y muscular. Y también este tipo de electrolitos debe de individualizarse según la edad, el peso, la enfermedad que llega a tener nuestro paciente y el estado de hidratación, porque no podemos administrarlos de forma general a todos los pacientes. Debe de tener una individualización para cada uno. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Finalmente, otro componente que tenemos son las vitaminas y los oligoelementos, perdón. Pues recordaremos que estas vitaminas participan en múltiples procesos metabólicos y las vamos a dividir en las liposolubles, que tenemos la vitamina A, la D, la E y la K, y las hidrosolubles como el complejo B y la vitamina C. Igual, pues van a ser importantes para el crecimiento, la inmunidad, la cicatrización y la producción de energía. Y pues los oligoelementos como el zinc, el cobre, el selenio, el cromo, que pues esas nos van a ayudar a que el paciente tenga una respuesta inmunológica adecuada ante la enfermedad pues que llegue a presentar. Ahora, ¿puedes dar a la siguiente, por favor? Para los líquidos. Para eso vamos a utilizar una fórmula que se le conoce como la Holiday-Segar. Los líquidos los vamos a calcular según el peso corporal que tenga nuestro paciente. Esta fórmula la divide en tres, que podemos utilizarlo. Cuando nuestro paciente tenga menos de 10 kilos, está en la imagen, se utilizan 100 mililitros por kilogramo al día. Cuando el peso del paciente sea de 11 a 20, disminuimos, perdón, y va a ser de 50 mililitros por kilogramo al día. Y cuando tenga un peso arriba de 20, va a ser 20 mililitros de kilogramo al día. De igual manera, el requerimiento hídrico debe de ser individualizado porque no podemos administrar líquidos de mantenimiento por igual en general en todos los pacientes. O sea, debe de ser específico para cada uno porque si no podemos tener pues después complicaciones. ¿Puedes dar a la siguiente? Y aquí anoté en esta diapositiva cuál es el aporte de glucosa y lípidos. Como los mencioné, pues la glucosa es un componente pues relevante para este tipo de nutrición y pues debe de ser de manera precavida.
Entonces encontramos que pues, los límites de glucosa deben de ser, por ejemplo, en un recién nacido pretérmino, iniciar entre 4 a 8 miligramos por kilogramos por minuto y no debemos de excedernos más de 13 miligramos, pues para evitar una lipogénesis excesiva. De igual manera, la infusión de lípidos se debe administrar en emulsiones al 20%. Igual, la velocidad máxima también es relevante y monitorizar triglicéridos séricos. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, entonces, como ya estuvimos viendo, normalmente, bueno, este tipo de alimentación, este tipo de nutrición nos aporta pues el requerimiento calórico que necesita el paciente. Pero pues a medida que hemos ido, nos hemos preguntado, aunque ya lo expusieron un poco los compañeros, aunque es diferente en este tipo de nutrición, como ya lo hemos visto, qué tanto aporte calórico requiere cada paciente? Recordando, los pacientes son diferentes, entonces no todos necesitan el mismo aporte, no todos necesitan las calorías que el otro necesita. Y esto va a depender de algunos factores. Por ejemplo, la edad es un factor que interviene en el requerimiento calórico, así como la actividad física y el estado de salud. Es decir, un paciente que realice mucha actividad física va a necesitar mayor aporte calórico, el que realice menos va a necesitar menor aporte calórico. Entonces, basado en esto, bueno, hay algunas formas de calcular la necesidad calórica de cada paciente y pues esto se realiza bueno, en este área de nutrición parenteral se utilizan tres fórmulas o mayormente se utilizan las ecuaciones de Schofield, pero pues hay que conocer que hay más. Por ejemplo, está la calorimetría indirecta, la cual mide la tasa de oxígeno consumido y mide la tasa de dióxido de carbono producido. Esto los relaciona para así calcular la tasa metabólica basal o bueno, la necesidad calórica del paciente. Las ecuaciones de Schofield son algunas, bueno, ecuaciones matemáticas, las cuales miden la tasa metabólica basal. También hay que recordar que aparte de esta tasa metabólica basal, también hay una necesidad calórica por algunos otros procesos, por ejemplo, el ejercicio o además también el estrés, pero pues en estos casos solo se va a medir lo que es basal, es decir, en estado de reposo. En el caso de las ecuaciones de Sheffield, acá les dejé una imagen de cómo se calcula, por ejemplo, de 0 a 3 años. Va a tomar algunas variables, por ejemplo, es la edad, la talla, el peso del paciente. Acá está al lado y también el sexo del paciente. Por ejemplo, en los hombres de 0 a 3 años se va a multiplicar el peso que tiene por 0,167 y también se va a medir al paciente, ya sea su longitud o su talla, se va a multiplicar por 15,174. Estas multiplicaciones se van a sumar y se va a restar 617,6 y ese va a ser el aporte calórico necesario para cumplir las necesidades del paciente, vaya la redundancia. Y así va a ir aumentando poco a poco dependiendo de su edad. Y también va a ser diferente tanto en hombres como en mujeres, como se ve en la tabla, de 0 a 3 años en las mujeres, en vez de multiplicar su peso por 0,167 como es en los hombres, se va a multiplicar por 16,252 y en vez de que la talla se multiplica por 10,232 se va a multiplicar. Perdón, en vez de que se multiplique por 15,174 se va a multiplicar por 10,232. Entonces, estas van a ser variaciones dependiendo de la variable de pues, cada paciente. También la OMS, la FAO y la ONU nos proporcionaron algunas formas de calcular estas calorías necesarias de cada paciente. Y la mayoría es las mismas variables, es decir, sexo, edad y el peso. En esto no se considera como tal la talla, pero sí considera las otras variables. ¿Podrías pasar al siguiente?
Entonces, como ya hemos visto, ya lo hemos platicado, no todos los pacientes necesitan este tipo de nutrición, no todos los pacientes necesitan o requieren este tipo de nutrición. Por tanto, hay algunas contraindicaciones que se deben de tomar en cuenta para, pues, no propiciar a algunos desbalances que el paciente, pues, no, no necesite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como hemos visto, como ya hemos visto, este tipo de nutrición no es la de primera línea, o sea, siempre que veamos que el paciente necesita un aporte nutricional extra, no va a ser este no va a ser el primero al que vamos a pensar, sino como el que ya explicaron mis compañeros, que es el aporte nutricional enteral. Entonces, pero este es en caso de que el tracto gastrointestinal funcione totalmente, porque en caso de que no funcione, es ahí donde sí vamos a requerir a recurrir a la nutrición parenteral. Es decir, si el aparato gastrointestinal funciona correctamente, no hay que recurrir a este tipo de nutrición. Ahora, también hay que tomar en cuenta que si el riesgo es mayor que el beneficio, entonces no hay que tomar en cuenta este tipo de alimentación. Por ejemplo, en pacientes oncológicos que requieran alimentación, sin embargo, esta cateterización le provoque más incomodidad, le provoque más inconformidad que el beneficio que le da, pues entonces es mejor ya no realizarle o proporcionarle esta alimentación. También en pronósticos muy limitados, volviendo al paciente oncológico, por ejemplo, los que ya están en etapa terminal, si sabemos que ya su tiempo su tiempo de vida ya es muy bajo y ya la alimentación también nuevamente le va a proporcionar nada más molestia, pues es mejor no proporcionarle esta alimentación. También la imposibilidad de acceso venoso, esto más que nada es cuando la vena no es fiable, es decir, los nutrimentos no pueden ser administrados de forma fiable. En la siguiente, por favor. Entonces, así, no solo hay un tipo de nutrición parenteral, en este caso vamos a hablar de cuatro tipos. La primera, la que primero agregamos fue la nutrición parenteral central, la cual se utiliza cuando la duración de esta alimentación o bueno, de esta nutrición va a ser alargada, es decir, esta es una de las grandes diferencias entre estas dos, en donde podríamos distinguirlas. Por ejemplo, si es menor de 7 días, podremos decir que la nutrición parenteral adecuada es la periférica. Si es mayor de 7 días, la adecuada es la central. También en el caso de la nutrición parenteral central se utiliza un catéter central y también de mayor calibre. Esto quiere decir que, como lo podríamos imaginar, que las soluciones o las fórmulas que se le va a aplicar al paciente va a ser de mayor concentración, es decir, mayor osmolaridad, es decir, le van a aplicar mayores componentes de esta fórmula. Por ejemplo, podría ser mayores carbohidratos, mayores lípidos, etcétera. Entonces, cuando existe el caso de que el aporte calórico debe de ser mayor, debe de ser muy, muy alto, entonces se recurre a este tipo de nutrición parenteral. En el caso de la periférica, como ya les había mencionado, se utiliza cuando la alimentación es menor a 7 días o 7 días, o sea, menor o igual a 7 días. También esta se aplica en venas de menor calibre, por ende también el catéter va a ser de menor calibre y por ende también las soluciones o las fórmulas van a ser de menor concentración, es decir, menos osmolaridad y pues menor concentración. Por ejemplo, está bueno, menor aporte de glucosa, menor aporte de calorías, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aparte de estas, también tenemos otros dos tipos, las cuales son nutrición parenteral total y la nutrición parenteral mixta. Esta se refiere, bueno, la gran diferencia en estas es que, como su nombre lo dice, la total es cuando todo el aporte nutricional
bueno, todo el aporte calórico va a ser proporcionado por este tipo de nutrición. En cambio, cuando se trata de nutrición parenteral mixta, es cuando siempre va a haber un complemento, ya sea alimentación oral, ya sea por nutrición enteral. También en el caso de la nutrición parenteral total, esta se aplica cuando en verdad hay una falla total o una muy mala función gastrointestinal, es decir, no hay una buena absorción, entonces mejor se recurre a la nutrición parenteral. También se puede recurrir cuando hay una imposibilidad de una nutrición enteral. En el caso de la nutrición parenteral mixta, como les comentaba, es un complemento de otro tipo de nutrición. Se recurre a cuando cuando la alimentación que ya lleva el paciente no cubre las necesidades calóricas necesarias. Entonces, pues ahí se combinan dos. Por ejemplo, acá está la nutrición enteral y la nutrición parenteral. Y pues acá su función gastrointestinal es parcial. Y ya la siguiente, por favor. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a decidir? Acá es donde nos llega la pregunta de cómo vamos a decidir qué tipo de nutrición vamos a elegir. Acá hay dos diagramas de flujo. Por ejemplo, primero hay para decidir si hay que proporcionar nutrición enteral o nutrición mixta o nutrición parenteral. Entonces, se necesita primero evaluar la nutrición, el estado nutricional. Por ejemplo, si hay un estado nutricional adecuado, hay que preguntar si la función intestinal es estable, o sea, es total o es parcial. Nos vamos en el caso de la derecha, si el estado gastrointestinal es parcial, entonces el tipo de nutrición o alimentación que se le va a proporcionar es la mixta, porque debido a que es parcial. En caso de que no sea y sea total, entonces hay que proporcionarle la nutrición parenteral total. Ahora, volviéndonos a la izquierda, sabiendo que el estado nutricional es adecuado, nos vamos a preguntar su función intestinal. ¿Es íntegra? Si sí es íntegra, entonces hay que preguntarnos si la posibilidad de ingestión es posible, o sea, vaya la redundancia, pero si es posible la ingesta, digo, perdón. Entonces, si es posible, entonces vamos a proporcionar medidas dietéticas suplementarias, y si no es posible, entonces recurrir a la nutrición entérica. Ahora, por otra parte, como ya habíamos visto, vimos cuatro tipos de nutrición parenteral. Entonces, en el caso de elegir entre, ya vimos mixta o total, o también elegir entre parenteral y enteral. Pero entonces, ¿qué pasa con la nutrición parenteral central o periférica? Como ya les había mencionado, los primeros dos tipos que habíamos visto. Vamos a evaluar tres parámetros son suficientes. Es el tiempo esperado el tiempo que vamos a administrar este tipo de nutrición, también la necesidad calórica de cada paciente y también las molaridad de la solución. Es decir, como les había mencionado, mayor osmolaridad de la solución necesita un catéter de mayor calibre, es decir, necesita una vena de mayor calibre y por ende va a ser una nutrición parenteral central. En caso de que sea menor, entonces va a ser todo lo contrario y puede ser periférica. También la necesidad calórica, pues esto está relacionado con la osmolaridad de la solución. Si se requiere mayor calorías, entonces la solución podría ir más osmolar, o sea, con mayores nutrientes. Entonces, y pues por otra parte, también también tendríamos que tomar en cuenta el tiempo esperado el tiempo que vamos a administrar la nutrición. Si es mayor de 7 días, ya les comentaba, es la nutrición central, y si es menor de 7 días, la nutrición periférica. La siguiente, por favor. Entonces, pues como les comentaba, se necesita, pues hay que administrar, ¿qué puntos de administración podemos realizar, podemos ocupar para tanto la periférica como la central? En sí, en la central, bueno, en la periférica va a ser la mayor parte de las mayores venas, bueno, la mayor parte de las venas periféricas del cuerpo, es decir, tanto brazos como piernas, ¿no?
y ya estas son las vías de acceso. Y ya en el caso de los catéteres centrales, es decir, de mayor calibre, se puede utilizar tanto la yugular como la subclavia, la femoral o la umbilical, esto en caso de los neonatos. La siguiente. Ahora sí, como este tipo de alimentación, o bueno, este tipo de nutrición va a tener algunos riesgos, como todo, entonces, pues siempre hay que mantener una vigilancia. Por ejemplo, sabemos que se le va a administrar. Primero se le va a tener que calcular el tipo de requerimiento energético que va a necesitar. Sin embargo, muchas veces o puede llegar a pasar de que el requerimiento debió de ser mayor, debió de ser menor. Entonces, pues se llegan algunos se llega a algunos desbalances ahí del paciente. Así que para evitar esto siempre se debe de mantener una vigilancia. Principalmente esta vigilancia va a ser mediante estudios antropométricos y bioquímicos. También se pueden hacer de gabinete, pero mayormente son los antropométricos y los bioquímicos. Principalmente se va a considerar el peso. Obviamente si un paciente está subiendo de peso, entonces estamos sabiendo que las calorías proporcionadas van a ser mayores a lo que en verdad requiere, porque si se le administra más y está perdiendo menos, entonces por eso es que sube de peso, ¿no? En la talla se debe en caso de pues son pacientes pediátricos, entonces como ya habíamos mencionado, esta nutrición más que nada intenta mantener ese estado de ese equilibrio en el crecimiento y desarrollo del paciente. Entonces, pues necesitamos medir su longitud o talla y esto para ver si los nutrientes proporcionados son los adecuados. También hay que evaluar el balance hídrico, lo de los líquidos administrados, los electrolitos, recordar que todo esto es muy importante, la glucosa, esto es muy importante porque una de los mayores riesgos de esta nutrición es propiciarle al paciente una hiperglucemia, entonces pues siempre hay que medírsela, ya sea la capilar es la, la, la dextrostix es la que bueno, se recomienda utilizar los primeros momentos cada 8 horas y después ya ir midiendo cada día. Y esto pues para evitar lo que mencionaba, la hiperglucemia. También hay que medir triglicéridos y colesterol. También el perfil hepático, este es muy importante, así como igual que el funcionamiento renal. Esto sí va a depender, bueno, muchos recomiendan que el peso sea diario, la longitud el talla sea semanal o una vez a la semana, ¿verdad? El balance hídrico sea diario, los electrolitos también sean diarios, la glucosa, por ejemplo, la capilar les mencionaba que cada 8 horas al principio y luego un día cada día. También por ejemplo, el perfil hepático se recomienda cada mes cada mes, cada 2 semanas, y también lo de funcionamiento renal. Sin embargo, pues esto también se puede ver bueno, como con la mayor herramienta del médico, que es la clínica. Entonces, en cualquier momento se pueden realizar esos estudios. Entonces, dependiendo de cómo lo vea el médico, pues se van a realizar. La siguiente, por favor. Y pues ya para terminar, como ya les había mencionado, siempre va a haber algunas complicaciones, siempre va a haber complicaciones en estas administración o en estos otros tipos de alimentación complementaria. Bueno, no alimentación complementaria, sino de nutriciones. Entonces, principalmente tenemos las mecánicas, estas siempre se van a relacionar mucho con bueno, la aplicación del catéter y siempre se corre el riesgo de provocar un neumotórax pues al introducir el catéter mal, también laceraciones vasculares, arritmias al irritar los conductos arteriosos. Bueno, ajá.
oclusión del catéter, al no haber este buen flujo, y se puede propiciar a una trombosis en las venas debido a, pues, a la aplicación del catéter. También, pues, hay algunas complicaciones que son las infecciosas, estas debido, pues, estas están relacionadas con la sepsis, o la buena higiene del catéter, y pues es una de las complicaciones más graves que puede haber pues, en este tipo de nutrición. Y pues como las metabólicas, como ya les había mencionado, la principal siempre va a ser la hiperglucemia, y esto es debido a la mala, ya sea la mala aplicación tanto de glucosa o ya de insulina. También puede presentarse tanto la colestasis la colestasis asociada a esta nutrición, la esteatosis hepática, y pues también deficiencias vitamínicas por no haber calculado bien lo del requerimiento de vitaminas del paciente pediátrico. La siguiente. Y pues